RTP. Creo que es preciso consultarle cómo está en estos momentos Colombia y sobre todo las zonas más afectadas. Vamos a hablar con el abogado Cristian Romero. Vamos a hablar sobre el estado de emergencia nacional que atraviesa Colombia, sobre cómo se está llevando a cabo los labores de rescate y qué es lo que en estos momentos se ve un poco más complejo dentro de lo que ha dejado este desastre natural. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Esta vez consultando este tema tan complejo que tenemos los colombianos. Un desastre no se lo espera ninguna persona, mucho menos ningún mandatario y sobre todo este presidente que asume y 3 días después tiene un terremoto de esta manera, un sismo. Que hoy tenemos datos que nos hablan de más de 234 personas. Ayer teníamos 188, la última noticia que nos dio hoy, ahorita la estaba revisando. Y bueno, es algo totalmente complejo, es un nuevo reto que asume el gobierno. Recordemos que el epicentro fue en el Chocó, pero se desplegó a otras ciudades, ¿no? La ciudad más fuerte fue en Pereira, pero también en Valle del Cauca, en Cali, también fue muy fuerte. Muchas personas, ayer se daba una noticia muy bonita que fue el rescate de una persona que duró más de 36 horas bajo los escombros, también personas con sus niños, con bebés. Entonces, pues es un tema muy complejo. Lo que nos da cierta confianza y tranquilidad es el manejo que se le está dando, la ayuda que sí ha tenido. Se mencionaba hace contados segundos que el Ecuador también envió ayudas, pero no solo fue el Ecuador, también Salvador, Estados Unidos. Entonces, muchos países han enviado ayudas y se ha tenido un manejo adecuado de esta crisis. Eh, Quería irme un poco a la parte humana, ¿no? De esta situación. Yo sé que es difícil deslindarlo un poco porque está reciente la posesión del presidente del Espriella, pero vamos a la parte humana. Yo conversaba con un amigo colombiano y le decía cómo está la situación y él me relataba algo que es realmente preocupante. Me dice, mira, si bien el epicentro fue en Chocó, este fenómeno natural ha afectado zonas más empobrecidas. O sea, ahí es donde está el mayor problema. ¿Cómo nos puedes relatar lo que ha ocurrido? ¿Cómo las personas, por ejemplo, de las zonas menos favorecidas de Colombia en estos momentos están pasando el día? ¿Cuál es la solución o cómo se está actuando actualmente interinstitucional entre las instituciones del Estado? ¿Cómo se está articulando la ayuda justamente para estas personas? Es un tema muy complejo. Desafortunadamente, el epicentro, como acabas de mencionar, fue en San Juan del Chocó. Y San Juan del Chocó es una zona muy lastimada, por así decirlo, por temas de conflicto armado también, porque es una zona muy aledaña del país. Entonces, el progreso que hay allá y la prosperidad es casi que nula, ¿no? Se veían en las imágenes que las casas, pues, hechas, incluso algunas con material de madera, estaban prácticamente que derrumbadas. Uh-huh. La alternativa de solución que se está plasmando, que se está planteando acá, ya estuvo el mandatario Abelardo de la Espriella en esa zona, con su ministro de Defensa para desplegar todo el ejército, toda persona que tenga conocimientos en temas de rescate, pues está ya haciendo uso de ello. También habló con el ministro de Vivienda para poder usar esas ayudas y reconstruir casas. Se habló también de un subsidio que ayudara a las personas en temas de arriendo mientras podían reconstruirle sus casas. Eso es el tema y el panorama que tenemos, muy complejo, no solo tampoco es allá en el Chocó, en Pereira, no sé En si Pereira, lograron ver sí. esas imágenes devastadoras de 33 personas que fueron las primeras fallecidas, lugares donde se derrumbaron por completo. Lo mismo en Cali, ayer fue el ejemplo que citaba anteriormente. Entonces, la parte humana que tú mencionas es algo demasiado complejo, me atrevería a afirmar, porque no vivíamos un terremoto de esa magnitud 7,4 hace más de 100 años. Entonces, fue algo que nos tomó por imprevisto. Si bien el epicentro sí fue en el Chocó, en ciudades como Bogotá se sintió también, en ciudades como Valledupar,
ciudades como Medellín, se sintió realmente el temblor y de esta magnitud. Lo que demuestra esto es que también el pueblo colombiano ha estado en la disposición de dejar esa parte política de un lado y prestar pues sus ayudas, ¿no? Vemos todas las personas que están yendo a ayudar, a colaborar, a buscar personas desaparecidas, hay muchas personas desaparecidas debajo de los escombros, entonces muchas personas están ayudando con eso y creo que esa es la parte más bonita pues de estos desastres que nos demuestran que sin importar la ideología, la postura política que se sea o que seamos nosotros, pues estamos dispuestos para ayudar. No se trata de héroes, sino se trata de que cada uno pueda poner su granito de arena para poder colaborar en algo en este tiempo tan difícil. Abogado Romero, a mí me gustaría mucho hablar sobre lo que se ha hecho dentro de las últimas horas, sobre todo en temas de operaciones. Cuando tenemos un desastre natural de esta magnitud, siempre hay una etapa en donde se prioriza salvar vidas, rescates, intentar salvar lo que más se pueda dentro de ese espacio. Antes de empezar a pensar en un proceso de reconstrucción en cada una de esas ciudades, hay que también primero enfocarse en lo que se puede salvar y sobre todo también un diagnóstico de necesidades que pueden tener estas comunidades que están afectadas. ¿Podría comentarnos un poco sobre cómo se han dado estas primeras operaciones o planes dentro de estas zonas afectadas? Claro, lo primero fue una articulación y acá sí es importante como traer a colación un poco la postura que tiene el gobierno nacional y es que recordemos que es un gobierno que prometió trabajar desde las regiones. Por eso cuando se dio el epicentro del sismo, del terremoto en el Chocó, él se encontraba desplazándose a Bogotá. Y muchas personas decían, bueno, ¿por qué la primera acción que se hace es que el presidente que debería estar en Bogotá se traslade hacia allá? Pues porque es un gobierno de las regiones y como es de las regiones, pues está trabajando articuladamente con los entes centrales y territoriales. Entonces, lo vemos conversando con las alcaldías para hacer de primera mano unos grupos de ayudas que él llama grupos semillas para ayudar a buscar primero a las personas que están debajo de los escombros. Entonces, lo primero y el primer diagnóstico que se hizo fue buscar quién falta, por así decirlo. Entonces todo el mundo empezó a comunicar con una línea y decir, vean, no sé dónde está mi mamá, no sé dónde está mi papá, no sé dónde están mis abuelos, mis hijos, no sé cómo están en las escuelas, porque recordemos que cuando esto ocurrió, en ese preciso momento todo el país se quedó sin señal, o por lo menos también en la capital no teníamos señal, y mucho menos allá en los lugares donde dio más fuerte el sismo. Entonces, el diagnóstico fue de encontrar personas y todavía no encontramos muchas personas. Personas que creemos que están debajo de los escombros. Todavía se sigue haciendo ese trabajo en conjunto con la comunidad, con el territorio, con el gobierno nacional, desplegando también con la Unidad Nacional de Riesgo, que desafortunadamente, y esto es algo pues que nadie, primero que nadie se lo espera, pero por eso es importante también tener las instituciones fuertes y tener las organizaciones listas para actuar. Nosotros tenemos una unidad nacional de riesgo que no ha podido actuar de la forma que es correcta. No sé si recuerdan un escándalo que hubo con esta unidad hace poco menos de un año. Entonces, acá precisamente es donde se demuestra qué tan fuerte eres institucionalmente y cómo puedes actuar para salvar la mayor cantidad de vidas. Eh, Estimado Cristian, quería consultar algo. Yo conversaba también hace días, esto es conversando, conociendo de los amigos que se puede tener, de cuál es la situación de salud también en Colombia. Antes de la posesión de Abelardo del Espriella, yo hacía un reportaje sobre qué es lo que le deja a Gustavo Petro, ¿no? Del Espriella. Y una de las situaciones más críticas era el sistema de salud. Según el señor Viveros, que fue a quien consulté, decía, a ver, el sistema de salud colombiano funcionaba, pero en los últimos años comenzaron a profundizarse ciertas situaciones que no eran normales, falta de medicamentos y otros temas que ponen un poco más lenta la atención en el sistema de salud. ¿Cómo ha enfrentado, por ejemplo, el sistema de salud con este desastre que ha ocurrido en Venezuela? En Colombia. Es que Perdón, venimos en seguido Colombia, del sí, de disculpe. Venezuela. Sí, es que iba a Sí, poner un ejemplo con el de desafortunadamente. Venezuela
y rápidamente no para justificarme, pero también para traerlo a colación y por qué lo pregunto. En Venezuela, el fenómeno natural, este doblete sísmico, claro, ocurrió en medio de ya una crisis sanitaria que había, de un desabastecimiento de medicinas, de falta de atención médica. Entonces consulto, por ejemplo, cómo reacciona el sistema de salud colombiano, porque al final del día no es lo mismo tener un desastre natural como este y tener un hospital que te pueda atender a no tener dónde recurrir porque no hay medicinas. Claro, y me quedo con eso último que mencionas. Es diferente tener un desastre sísmico en un país desarrollado con un sistema de salud con bienestar y sobre todo con una celeridad o para dar de la forma más oportuna posible ayuda a los damnificados, que tenerlo en un país que no tiene estas condiciones de bienestar en temas de salud. El tema en Colombia de salud es muy complejo. Una de las crisis que recibe también el presidente Abelardo de la Espriella, aparte de la seguridad y la economía, es la salud. Nosotros tenemos una crisis de salud hace ya más de un año, casi 2 años. Nuestro modelo era un modelo líder en el mundo. Se hablaba de que el sistema de salud en Colombia era de los mejores en Latinoamérica y en el mundo, dado pues la posibilidad de que tenía de subsidiar a ciertas personas que no tenían los recursos para acceder a tratamientos de salud que son muy costosos. Funcionaba muy bien, pero pues en estos 4 años desafortunadamente con la reforma a la salud que se intentó presentar, los decretos, se terminó interviniendo muchas EPS que son empresas prestadoras de salud. Que son privadas, pero se terminaron interviniendo por parte del gobierno central y eso lo que generó fue una escasez de recursos en temas de salud. Recursos me explico como obra de mano de las personas, también medicamentos, personas que hacen largas filas para poder acceder a sus medicamentos, también a tratamientos, las citas, las demoras. Bueno, esto generó una ola de situaciones que está arrastrando ciertos problemas y ahora con este desastre, más de 2.500 personas damnificadas por esto, pues tenemos una crisis de salud. Y se manifestó también y se evidenció cuando el presidente dijo, todas las personas, por ejemplo en el Chocó dijo, aquellas personas que fueron vulneradas por este desastre, las vamos a enviar a Medellín para que le presten los servicios de salud oportunos. ¿Esto qué demuestra? Pues demuestra que en una zona aledaña al Chocó, por ejemplo, a San Juan del Chocó, no tienen un hospital con las condiciones para atender tal magnitud. Entonces tiene que desplazarse a lo más cercano, que es Medellín, que realmente es muy lejos. Creo que se pueden salvar muchas más vidas si se tuviese hospitales adecuados y que puedan prestar estos servicios en situaciones como esta. Hablábamos de hospitales que se caían las paredes, hablábamos de hospitales que estaban efectuando uso de sus servicios y en el momento se quedaban sin luz, se quedaban sin muchos artefactos necesarios para poder hacer un debido funcionamiento. Y esto no debe ocurrir. Por ejemplo, si eso hubiese ocurrido, si el epicentro hubiese sido en la capital, yo creo que se hubiesen salvado un poco más de vidas. Estimado Cristian, gracias por habernos acompañado, por hablar de este muy duro tema. La verdad, habría preferido hablar de internacionalismo, pero bueno, gracias por habernos traído el panorama actual y actualizado de Colombia, la solidaridad del caso desde Ecuador y esperamos también que Dios cuide de ti y tu familia. Muy amable. Muchísimas gracias. Hasta luego. RTP